Tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan como siempre a través de Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, a través de Coinonía en Sintonía. Agradezco a nuestra conductora y productora Lulú Calzada y a todo el equipo que hace posible nuestra transmisión. Bueno, entre los avatares que tiene el Papa Francisco y que si sí, que si no y que si la familia, hoy nos sorprendió de manera especial en estos días sobre la cuestión que muchos hablaban, se discutía de una realidad que son la situación de los divorciados vueltos a casar. Pues el Papa Francisco no tiene empacho, afronta la situación y vamos a dar un repaso de cómo lo hizo en la audiencia general al regreso de sus vacaciones en la Plaza de San Pedro. Afrontó el punto que habría que desmenuzar lentamente y por eso hemos querido tomar este editorial de este día. El Papa Francisco de frente dice: no hay que tratar como excomulgados a los divorciados que se han vuelto a casar. Ese es el punto contundente que hoy quiero compartirles. Es necesaria una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad hacia los bautizados que han establecido una nueva convivencia después del fracaso del matrimonio sacramental. Y estas personas, en efecto, no están excomulgadas. Y lo vuelve a repetir, que me llamaba mucho la atención en el discurso, en la catequesis más bien del Papa Francisco, que habla nuevamente, dice: no están excomulgadas y no deben ser tratadas como tales. Ellas forman parte de la Iglesia y esa visión y actitud la hemos hecho los propios católicos. El Papa Francisco retomó, como les comentaba, la audiencia general de los miércoles y apareció con esta catequesis que sorprendió a una gran mayoría. Después de la pausa de julio, prosiguió con su ciclo de catequesis que dedica al tema de la familia y en vistas al sínodo de octubre ya puso algunas cartas sobre la mesa, que es la situación de un tema muy delicado y fuerte, que son los divorciados que se han vuelto a casar. Después de haber hablado la última vez sobre las familias heridas debido a la incomprensión de los cónyuges, hoy el Papa Francisco ha vuelto su atención sobre una realidad: cómo cuidar a los que después del irreversible fracaso de su vínculo matrimonial han emprendido una nueva unión. Dijo el Papa Francisco que la Iglesia sabe bien que una situación como esta contradice, desde luego, el sacramento cristiano, pero que no nos quedemos ahí. Sin embargo, su mirada de maestra y de madre como Iglesia surge siempre en un corazón de madre, un corazón que, animado por el Espíritu Santo, siempre busca el bien y la salvación de las personas. Es por ello que siente el deber, por amor de la verdad, de bien discernir la situación. Así lo expresaban el mismo predecesor, San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, poniendo como ejemplo la diferencia entre los que han sufrido la separación con respecto a los que la han provocado. Hay que hacer este discernimiento. Y si luego vemos también estos nuevos vínculos con los ojos de los pequeños, porque los pequeños ven con los ojos de los niños, vemos todavía más la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades una acogida real hacia las personas que viven en tales situaciones, explicó el Papa Francisco y profundizó que no hay que aludir a la polémica cuestión sobre la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar. Dice que no hay que dejarla de lado, que hay que tratar de reflexionar esta situación. Para esto es importante que el estilo de la comunidad, su lenguaje, sus actitudes, siempre presten atención a las personas, empezando por los pequeños. Ellos no son los que sufren, ellos son los que sufren más esta situación. Por lo demás, ¿cómo podríamos recomendar a estos padres que hicieran de todo para educar a sus hijos en la vida cristiana, dándoles el ejemplo de una fe convencida y practicada, si los tuviéramos a distancia de la vida de la parroquia, de la comunidad, como si estuvieran excomulgados? Es una actitud totalmente contraria en el camino de la Iglesia católica. Ver, observar
incluso dirigirse a ellos como si hubieran sido excomulgados de la Iglesia, y volvió a repetir durante la catequesis el Papa Francisco que no están excomulgados. Una persona divorciada vuelta a casar no está excomulgada y no debe ser tratada como tal. Dice, hay que tratar de no añadir otros peros a los que los hijos en estas situaciones ya cargan, o el esposo o la esposa. Desgraciadamente el número de estas familias, de estas parejas con sus niños, con sus chicos, ya son verdaderamente grande. En estadísticas hay muchísimas personas divorciadas vueltas a casar. El Papa Francisco señaló que es importante que ellos sientan la Iglesia como madre atenta a todos, siempre dispuesta a la escucha y al encuentro, y que alejemos de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida los prejuicios, las críticas, el cuchicheo y sobre todo juzgar y cuestionar a las personas que viven esta situación cuando ellos se quieren acercar al camino de la Iglesia. Y dice que no son otros los que lo han hecho, sino que hemos sido los propios católicos, lo ha dicho el Papa Bergoglio. En estas décadas, en verdad, la Iglesia, dice el Papa Francisco, no ha sido ni insensible ni floja, y por lo tanto debe profundizar y debe de guiar tanto los pastores como los laicos con cierta formación y comprometidos. Jamás deben ser punto de escándalo, de señalar y de juzgar a personas que viven en esta situación, porque eso no lo hacen los de fuera, sino a veces lo hacemos los de dentro, ha señalado el Papa Francisco con muchísima razón. Y también ha hablado sobre la situación que se establecen después en una nueva convivencia, cuando se ha vivido el fracaso del matrimonio sacramental. En efecto, estas personas, lo vuelve a insistir, que no están excomulgadas y no deben ser tratadas como tales. Ellas forman parte de la Iglesia y hay que atenderlas, dijo el Papa, entre aplausos de los fieles, y que menos sacar o excluir de los grupos, de los movimientos. Si bien se dedican a la familia, deben de tener un espacio para el acompañamiento pastoral de estas realidades. Lo ha dicho el mismo Papa Emérito, el Papa Francisco lo mencionó, sobre cuántas veces el Papa Benedicto, hoy emérito, intervino sobre esta cuestión solicitando un atento discernimiento y un sabio acompañamiento, sabiendo que no existen, ojo, recetas simples. No es algo simplemente eufórico, emocional, que sí, vengan, hay que caminar, porque también es una historia de vida, son situaciones muy particulares y requieren obviamente de una situación específica, como lo citó también el propio Papa Bergoglio, citando un discurso que pronunció el Papa Ratzinger en el 7º Encuentro Mundial de las Familias de Milán en el 2012, cuando dijo la invitación de los pastores a manifestar abiertamente y coherentemente la disponibilidad de acoger, animar y no crear escándalo cuando un sacerdote, cuando una religiosa se acerca a estas parejas de personas que han vivido el divorcio o que vienen de matrimonios rotos por la Iglesia Católica. Como sabemos, en la Iglesia Católica no existe el divorcio, que hay que acogerlos y animarlos. Y esto es importantísimo. O sea, hoy este planteamiento del Papa Francisco no se puede echar en saco roto. El mismo Papa Ratzinger hablaba, lo citó el Papa Bergoglio, que es necesario que vivan y desarrollen cada vez su pertenencia a Cristo, a la Iglesia, con la oración, con la escucha de la palabra de Dios, con la frecuencia de la liturgia, con la educación cristiana de los hijos, con la caridad, con la educación también en el crecimiento y en el compromiso del apostolado. La imagen del buen pastor resume la misión que Jesús recibió del Padre, la de dar vida a todas las ovejas, y esa es la actitud de la Iglesia, a ejemplo de Jesús, buen pastor. Nada de puertas cerradas, dijo el Papa Francisco.
para nadie, mucho menos para parejas que viven esta situación. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden formar parte de la comunidad, no a las exclusiones, no a cerrar las puertas. La iglesia es una casa paterna en la que hay lugar para cada quien con una vida fatigosa, dijo el Papa Francisco nuevamente entre una audiencia general que era sorprendida por los temas tan espinosos que tocó el Papa Francisco y que es necesario que penetren en nuestra mentalidad y en nuestra visión, en nuestros pequeños mundos, en nuestra pequeña choza que hacemos de la fe con una visión a veces muy contraria a la del Evangelio y a la de Jesús, buen pastor. De la misma manera, todos los cristianos estamos llamados a imitar al buen pastor. Sobre todo, las familias cristianas pueden colaborar con el cuidado de las familias heridas. A veces, como lo plantea el Papa en esa catequesis, que para mí, y creo que para muchos incluso salió bastante en la prensa secular el mensaje del Papa, a veces la pastoral de las familias se dedica a buscar familias bien, y las familias heridas y lastimadas quedan marginadas. ¿Qué dice Francisco hoy? Familias de periferia. Desde la periferia se ve mejor el centro. Hasta aquí nuestra editorial de hoy. Una excelente noche. Gracias por estar con nosotros. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.